La pastora Cristina, la pastora Cristina me dijo que va a haber tarea, pero son preguntas múltiple choice, así que seguramente después esa ya tiene el link, así que les va a pasar el link. Eh, van a ser 6 clases, o sea, 6 tareas, y después va a estar la prueba final. Y para acceder a hacer la prueba final tienen que estar todas las tareas hechas. No puede faltar una tarea si usted quiere acceder a hacer la prueba final. Eso les quería aclarar. Bueno, así que vamos a comenzar. Y en esta noche vamos a comenzar para mi forma de ver, para mi forma de entender las cosas del Señor, uno de los caminos más importantes que hay en el camino de nuestro Dios. Vamos a hablar acerca de la sanidad interior. Y elegí un versículo y quiero que empecemos desde este versículo por algo especial, porque nos muestra, nos muestra, no nos muestra un Dios lejano, no nos muestra un Dios indiferente, no nos muestra a un Dios que está apurado. Dice el Salmo 147, versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y mire, con este pasaje, con este versículo, eh, hubo un antes y un después en mi vida, por eso creo que lo elegí especialmente para hablar este tema, por una experiencia que me tocó vivir. Que si al final tenemos un poco de tiempo, se la voy a contar, si me permite el tiempo. Pero yo creo que este versículo, tanto como en el libro de Isaías, como en el Evangelio de San Lucas, nos muestra a un Dios que no está apurado. Nos muestra a un Dios que no es lejano. Nos muestra a un Dios que no es indiferente al dolor humano. Nos muestra a un Dios que mira el corazón. Nos muestra a un Dios que se acerca a la persona quebrantada. Y no solo, y no solo Dios ve lo que hacemos, también Dios ve desde dónde lo hacemos, desde dónde hacemos lo que hacemos. Mire, la Biblia dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Eso significa, mire, que Dios conoce que hay personas que siguen caminando, que siguen sirviendo, que siguen sonriendo, que siguen ministrando, que siguen ayudando a otros, pero por dentro puede haber partes de su vida que han sido quebradas. Y esto es muy importante porque cuando se habla de sanidad interior, y muchas veces me ha pasado a mí y les pasa a los cristianos, cuando uno escucha esta palabra, enseguida la relaciona con personas que no conocen al Señor, lo relaciona con personas que están fuera de los caminos del Señor o personas nuevas que recién llegaron a la iglesia y que están dando sus primeros pasos. Personas que vienen de una vida dura, difícil o que fueron maltratadas. Pero mire, yo quiero decirles algo con mucho respeto, con mucho amor, que aquellos que servimos a Dios también necesitamos ser sanados.
muchas veces en nuestro interior, en nuestro corazón. Porque suele pasar que cuando nosotros venimos al Señor, claro que venimos todos con heridas, claro que venimos todos golpeados, rotos, de una vida difícil, de una vida sin esperanza, de una vida dolorosa. Nos hicieron cosas, perdimos cosas, sufrimos cosas, pero resulta que en el camino del Señor, eh, con lo cual un cristiano tiene que asombrarse, es algo que pasa, que es real, que existe. Y esto no quiere decir que uno sea una mala persona. También podemos ser lastimados en nuestro caminar con Dios y en nuestra vida cristiana. Porque, mire, también los que estamos hace años en la iglesia necesitamos permitir que Dios eh, toque nuestro interior. Aquellos que ministramos hace mucho tiempo, que enseñamos, que predicamos, que ayudamos a las personas, que le damos una palabra de aliento, que le damos una palabra de esperanza, que lo alentamos, también necesitamos dejar que Dios ministre nuestras vidas, porque todos lo necesitamos. Porque mire, una cosa es estar activo en la obra de Dios y algo distinto es estar sano por dentro. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo recuerdo que viví una situación muy dura en mi vida, donde mi mundo se rompió. Yo ya era pastor, y donde mi mundo se rompió completamente. Pero al otro día de eso, yo seguí ministrando, yo seguí cantando, yo seguí predicando. Cuando las personas me veían sonreír. A nadie le contaba y le compartía mi carga, pero por dentro yo estaba completamente roto. Por dentro estaba completamente dolido, por dentro estaba completamente desarmado. O sea, todos necesitamos que Dios obre en nuestra vida. Todos necesitamos que Dios obre en nuestros corazones. Todos necesitamos que su Espíritu Santo trabaje en cada una de nuestras vidas. Mire, porque una cosa es servir a Dios, pero otra cosa es servir desde un corazón libre. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa diferente es ver a Dios correctamente. Una cosa es ayudar a otros y otra cosa es hacerlo desde nuestras propias heridas. Hay personas que tienen buenas intenciones, hay personas que tienen buenos deseos, y estoy hablando de personas que sirven, ¿verdad?, a Dios. Pero cuando lo hacen, cuando ayudan a alguien, lo hacen desde su propia herida. Por eso al principio dije que Dios no solo ve lo que hacemos, sino que Él también ve desde dónde lo hacemos, desde dónde nace. Porque a veces, mire, sin darnos cuenta, podemos tener una mirada distorsionada de las cosas, podemos tener una mirada distorsionada de la vida porque la miramos desde una herida o desde nuestra propia herida. Eh, Podemos mirar a Dios desde una herida
podemos mirar a los hermanos desde una herida, podemos mirar el servicio desde una herida y podemos tomar decisiones desde una herida. Esto le puede pasar a las personas que recién están dando sus primeros pasos en el camino del Señor y que están aprendiendo a caminar en el camino del Señor. Pero también nos puede pasar a aquellos que hace años que servimos, que estamos al frente de una iglesia, que tenemos nuestros hijos grandes, que hace mucho tiempo que estamos quizás casados. También puede pasarnos. También podemos ser lastimados en algún área de nuestra vida y comenzar a ver las cosas desde una herida. Entonces, mire, puede pasar esto, que aunque estemos haciendo cosas buenas para la obra de Dios, aunque estemos haciendo cosas buenas por las personas, aunque estemos haciendo cosas buenas dentro de la iglesia, puede pasar que las cosas salgan distorsionadas, porque no nacen desde la libertad, sino desde el dolor. Por eso es importante la sanidad en nuestra vida. Por eso es importante la sanidad interior. Mire, ahora bien, cuando hablamos de sanidad interior, la sanidad interior no es simplemente decir, bueno, yo ya me siento mejor. Eh, la sanidad interior no es tampoco negar lo que pasó, listo, ya está, ya pasó, no, no, no. No es hacer de cuenta que las cosas no me dolieron. La sanidad interior no es, por ejemplo, olvidar a la fuerza. La santidad interior no es decir, bueno, ya está, soy cristiano, lo que me pasó no me tiene que afectar más. Ya está, yo ya estoy en Cristo, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Muchas veces hemos recitado ese versículo, muchos cristianos han recitado ese versículo, pero cuando miran hacia atrás, se dan cuenta que todavía hay cosas de su pasado o de su vida anterior que le siguen afectando en su vida presente. Mire, sanidad interior es permitir que Dios entre a esos lugares del alma que fueron rotos. Yo les conté que me pasó algo muy duro y les conté que elegí este versículo por algo en especial. 5 minutos le voy a contar. Quizás la gran mayoría ya lo escucharon, pero quizás hay alguien que no lo escuchó. Campamento de jóvenes en San Vicente hace algunos años atrás. Me tocó ministrar ese día y compartí esta palabra, el Salmo 147, versículo 3. Termino de predicar, ministramos a los jóvenes en ese lugar, la presencia de Dios obró como obra, su presencia, y se me acerca Ezequiel, que era mi hijo chico en ese momento, y entonces él me dice, papi me dice, tengo que hablar con vos. No hay problema, dije yo. Vamos a hablar, porque yo me imaginaba que él me iba a decir, bueno, yo te quiero contar que te quiero pedir perdón porque a veces lo peleo a Maxi, que es más chico, y a veces le hago renegar o le escondo las cosas. Cosas sencillas, yo pensaba que en mi mente yo pensé que me iba a contar cosas como esta, pero él se me acerca y me dice, papi, yo fui abusado, pero quédate tranquilo porque yo ya lo perdoné. Ya está, esta noche Dios sanó mi corazón, me dijo. Wow, yo le mostré una sonrisa a mi hijo, lo abracé y él se fue a jugar con sus amigos. Ese día, ese día, algo se rompió dentro mío. La verdad que después de ahí entendí la profundidad de esta palabra. Nunca más me lo olvidé,
Creo que nunca más me la voy a olvidar porque entendí el significado de esta palabra. Nosotros podemos ser rotos en cualquier momento, en cualquier situación, pero qué importante es saber que hay un Dios que está ahí cerca nuestro, que es un Dios cercano, que es un Dios que no está apurado, que es un Dios que no tiene prisa, que es un Dios que no es indiferente a las heridas de sus hijos, sino que es un Dios que tiene paciencia, que trata, que está, que acompaña, que consuela, que obra en la vida de una persona. Ahora usted me dice, pastor, ¿a usted le fue fácil? No, realmente fue un proceso en mi vida. Fue un proceso muy, muy, muy duro en mi vida. Por eso le digo que pude, y en ese proceso pude entender la profundidad de lo que Dios hace cuando una vida se rompe. Yo creía que conocía el dolor. Yo creía que conocía el dolor porque fui abandonado. Yo creía que conocía el dolor porque viví en la pobreza. Yo creía que conocía el dolor porque me sentí decepcionado, defraudado, porque no me sentí amado. Pero ese día que ministré esta palabra y mi hijo habló conmigo, ese día conocí el dolor. Conocí cómo una vida se puede romper en mil pedazos y también conocí al Dios que me sanó y que me vendó y que me acompañó y que me sostuvo y que me levantó y que obra en la vida de una persona. Por eso, qué importante que es. Entonces dijimos, mire, sanidad interior es dejar, ¿no? Es permitir que Dios entre a esos lugares del alma que en alguna vez fueron rotas o que se rompieron porque le tocaron vivir situaciones dolorosas en su vida. Es dejar que, es dejar que el Señor toque esos lugares donde fuimos lastimados, defraudados, engañados, cuando nos sentimos abandonados, cuando nos sentimos humillados, ignorados, marcados por palabras en nuestra vida, por pérdidas, por experiencias malas en nuestra vida, porque tenemos que saber esto. Hay heridas que sangran, pero también hay heridas que se endurecen en nuestra vida. Y esas heridas que se endurecen son las más peligrosas, porque como ya no duelen igual, pensamos que ya no están, pero siguen estando, siguen estando. Mire, a veces una herida ¿Puedes en la... esperar un segundo? Si estoy programando esto, hermano. Dame un minuto. Por favor, tienen el celular, el micrófono prendido, por favor. A veces puede pasar en la vida de una persona que una herida se endurece tanto que se transforma en carácter. Entonces la persona dice, bueno, yo soy así, yo soy de esta forma, y ya está. Si les gusta bien, si no les gusta bien, pero quizás no siempre fue así, o quizás no siempre fuimos de esa manera. Quizás nos volvimos de esa manera, o las personas se vuelven de esa manera después de que les pasó algo en su vida, después que les tocó vivir una situación dolorosa. Entonces ahí las personas comienzan a pensar esto, mire, eh, yo ya no confío más en nadie, ya no me ilusiono más, ya no espero nada de nadie, yo perdono, pero no olvido,
Yo sirvo, está bien, pero no me meto con nadie. Yo hago lo mío y listo, ya está. A veces por fuera eso puede parecer madurez en la vida de una persona, pero por dentro muchas veces la persona está protegiendo una herida. ¿Por qué digo protegiendo? Porque a veces la persona no quiere que esa herida salga a la luz o que las personas se enteren lo que uno está cargando en su vida. Por eso Dios no quiere, mire, por eso no solo Dios quiere usar nuestras manos, ¿eh? Dios también quiere sanarnos. No solo Dios quiere que nosotros seamos herramientas en sus manos, también Dios quiere sanar nuestro corazón. Porque mire, nosotros podemos servir a Dios con nuestras manos, ¿eh? Podemos servir a Dios con nuestras manos, pero tener el corazón herido. Podemos hacer un montón de cosas para Dios. Y aún así, tener cosas en nuestra vida. Tener cosas que cargamos en nuestro corazón, tener cosas que cargamos en nuestro interior. ¿Por qué les hablo de esta manera? Porque yo creo que todos los que se anotaron en esta clase quieren tener herramientas para poder ayudar y bendecir a otros. Pero no podemos ayudar y bendecir a otros si en nuestra vida todavía tenemos cosas que nos pesan o cosas que nos duelen o cosas que nos acostumbramos a vivir con ellas, porque el ser humano es un ser de costumbres y se acostumbra a vivir con cosas buenas, pero también se acostumbra a vivir con cosas malas. Mire, nosotros podemos estar en la iglesia, pero vivir con el arma cerrada. Podemos cantar libertad en la iglesia y seguir reaccionando desde nuestras cadenas internas. Podemos enseñar de amor a otros y todavía no saber recibir amor de las personas. Mire, entonces la pregunta en esta noche no es quién está herido. La pregunta es, ¿qué hice yo con mis heridas todos estos años? Porque si nosotros lo entendemos desde esta óptica, si nosotros nos paramos desde ese lugar de personas que fuimos heridas, nosotros vamos a poder entender lo que significa la sanidad. Por eso le digo que cuando prediqué este sermón, pensé que le estaba predicando a los jóvenes ese día. Me estaba predicando a mí, sin saberlo. Dios me estaba hablando a mí, sin que yo me diera cuenta, porque yo creía que eran los jóvenes que estaban en ese campamento los que tenían que escuchar ese mensaje. Y ese mensaje era exclusivamente para mí. Dios quería hablarme a mí. Dios quería enseñarme algo. Dios quería enseñarme que no hay nada imposible para Él. Y que Él puede agarrar lo que está roto en mil pedazos y volverlo a restaurar y volverlo a hacer de nuevo. Por eso estoy hablando de esta forma. Eh, 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 la pregunta entonces en esta noche es, ¿qué hice con mis heridas? ¿Las escondí? ¿Las justifiqué? ¿Las disfracé de carácter? ¿La convertí en dureza? ¿La usé para protegerme? ¿O se las entregué al Señor? El Salmo dice así, Dios sana, pero también venda. Él sana, pero también Él venda. Y esto, mire, me enseña algo hermoso, que Dios no trata nuestras heridas con violencia.
Dios no arranca procesos, Dios no Lo humilla rechazo. al que está Y quebrantado, Dios no por 1 mes y medio expone. desaparecí. Enzo Santiago, ahí está. Dios no expone para avergonzar al que fue herido. Dios sana, Dios venda, Dios cubre, Dios restaura. Dios siempre trabaja con amor. Mire, vendar una herida habla de cuidado, habla de cercanía, habla de proceso, habla de paciencia. Dios no mira nunca una herida con desprecio. Mire, yo he cometido muchos errores con respecto a este tema de la sanidad interior. Eh, Mira, Dios no dice, ¿todavía estás con eso? Dios no dice, después de tantos años, ¿todavía te duele eso? Dios no dice, mira, después de tanto tiempo tendrías que estar mejor. ¿Por qué le digo que yo cometí muchos errores? Porque yo mucho tiempo a personas le he dicho estas cosas. ¿Todavía estás con eso? ¿Todavía luchás con esas cosas de tu pasado? ¿Todavía esas cosas te duelen? ¿Todavía llorás por eso? Pero Dios no es así. Dios usa procesos, Dios acompaña. Hay cosas que no se sanan de la noche a la mañana. Mire, eh, Dios se acerca a nuestras vidas y Él nos dice, dame eso que yo quiero trabajar en ese área, dame eso que yo quiero sanar esa parte de tu vida. Y yo te quiero acompañar en ese proceso. Y yo quiero acompañarte a vos en ese proceso, dice Dios. O sea, Él no es como nosotros que a veces uno dice, bueno, yo ya oré por él, ya oré por ella, ya está listo, no tenés que llorar más por eso. No llores más por eso. Ya está. Borrón y cuenta nueva. Mire, la verdad es que hay áreas de nuestra vida que no se sanan con el paso del tiempo. De hecho, el tiempo puede acostumbrarnos al dolor, pero no lo sana. El tiempo no sana el dolor, nos hace que nos acostumbremos a vivir con ese dolor, nos hace que nos acostumbremos a vivir de esa forma. Mire, de hecho, ¿sabe qué hace el tiempo? A veces nos enseña a funcionar heridos. Seguimos haciendo todo, ¿eh? Seguí predicando, seguí ministrando, seguí enseñando, seguí haciendo todo lo que yo estaba acostumbrado a hacer, pero lo hacía herido. La gente me miraba y me veía con una sonrisa. Hacía todo, seguí funcionando exactamente igual, pero había algo dentro mío que ya no estaba igual. Seguí funcionando herido. Y, y el estudio de esta noche, mire, es para que nosotros dejemos de funcionar heridos y comencemos a ser sanados por Dios. Porque podemos servir, como dije hace un rato, y no estar sanos. Entonces, que en esta noche
cada uno de nosotros podamos tomar para nuestra vida lo que es para nosotros y que podamos absorber y guardar todo para nosotros y también para poder bendecir a otros. Ahora bien, ¿qué es la sanidad interior como proceso? Mire, es importante que nosotros entendamos algo. La sanidad muchas veces no es algo inmediato, sino es un proceso. Acuérdese de eso, la sanidad interior no siempre es algo inmediato. No es porque Dios no lo pueda hacer, Dios puede sanar así, pero en cosas del corazón, en cosas del alma, Dios se toma su tiempo y acompaña a las personas en ese proceso de sanidad interior. Mire, Dios puede sanar en un instante, Dios puede sanar en un instante, pero muchas veces nos lleva paso a paso, porque no solo Él quiere tocar nuestras heridas, sino también quiere enseñarnos a caminar en libertad. Dios nos acompaña paso a paso, no solo porque quiere sanar nuestras heridas, sino porque nos quiere enseñar a vivir en libertad. Y cuando hablamos de sanidad interior, obviamente lo hablamos como proceso. Y cuando hablamos de proceso, hablamos de tiempo. Un proceso no siempre sucede de un día para otro. Un proceso, mire, implica caminos, etapas, avances, pausas, silencios, momentos donde Dios muestra algo y momentos donde parece que volvemos a recordar las cosas que pensábamos que habíamos ya superado. Dios nos muestra cosas que todavía no hemos soltado, cosas que todavía cargamos, cosas que todavía arrastramos en nuestra vida. Mire, y también tenemos que entender que no todos los tiempos son iguales para todas las personas. No todos los tiempos son iguales para todas las personas. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden reconocer una herida más rápida que otra. Hay personas que necesitan más tiempo para reconocer una herida. Hay personas que pueden hablar de lo que les pasó. Hay personas que pueden hablar de lo que les dolió. Hay personas que pueden hablar de lo que les lastimó. Y hay otras todavía que no pueden poner en palabras ese dolor. Que no tienen palabras. Saben que les dolió, pero no pueden ponerlos en palabras, por eso a veces lloran, por eso a veces están tristes, por eso a veces están angustiados, por eso a veces, o sea, hay personas que tienen tiempos distintos. Eso es algo que nosotros lo tenemos que tener presente, no todos los tiempos en la vida de las personas para ser sanadas es el mismo. No podemos comparar, jamás compare y le diga a alguien, no, pero mira, a aquel le pasó esto y perdonó, porque quizás a esa persona le cuesta más. Nunca compare con otro que el otro pudo perdonar y que el otro pudo superar algo más rápido y que el otro no. Esas cosas no las tenemos que hacer. Aunque yo, antes de saber todo esto, lo hice y tuve que arrepentirme y tuve que pedir perdón al Señor y decirle al Señor, yo necesitaba saber esto porque no lo hacía desde un lado con maldad, pero sí lo hacía desde un lado donde yo ignoraba. No podemos creer que todas las personas van a perdonar al mismo tiempo, que todas las personas van a dejar su pasado, sus heridas al mismo tiempo, porque eso no sucede así. Mire, hay personas que perdonan más rápido que otras. Otros necesitan caminar un camino más profundo con Dios para poder perdonar lo que les pasó. Por eso nosotros no podemos apurar la sanidad de nadie. La sanidad es un proceso. Mire,
Yo creo que todos, la gran mayoría, por no decir todos los que están acá, están sirviendo de alguna manera en sus iglesias, obreros, maestros, pastores, líderes, diáconos, maestros de escuelita, líderes de jóvenes, todos sirven en algún área en su iglesia y todos seguramente queremos acompañar a las personas en su sanidad interior. Así que nosotros no podemos presionarlos y decirles, ya está, ya está, ya estás bien, ya está. No le podemos decir, listo, ya está. No presionemos a las personas, más bien acompañémoslas en ese proceso. Nosotros no le podemos decir a alguien, listo, ya está, ya lo perdonaste, listo, te tenés que olvidar, listo, ya está, borrón y cuenta nueva. No podemos decir esas cosas, pero sí podemos acompañar a las personas en el proceso. Sí podemos acompañar a las personas. A veces no hace falta hablar para acompañar a alguien. A veces solamente con estar, con escuchar o con estar en silencio. Uno va acompañando a las personas. Mira, acompañar a alguien es caminar con amor, con paciencia, con verdad, entendiendo que Dios trabaja en cada corazón de una manera personal. No todas las personas somos iguales. No todas las personas reaccionamos igual. Entonces, cuando nosotros nos toque, porque seguramente a ustedes les va a tocar en algún momento acompañar a alguien, no tenemos que presionarlos por y decir, listo, ya oramos, listo, ya está, ya tenés que estar bien. No, tenemos que acompañar, tenemos que tener amor, paciencia, decirle la verdad siempre, pero sabiendo que el tiempo y el proceso lo va llevando Dios en cada corazón. Porque mire, si hablamos de proceso, la palabra tiempo aparece allí. Y si hablamos de tiempo, también hablamos de paciencia. ¿Paciencia con quién? Con otros, pero también con nosotros mismos. Mire, y en ese proceso hay cosas fundamentales. Primero, reconocer las dolencias. Primer punto, reconocer las dolencias, porque lo que no reconozco no lo puedo entregar. Y lo que no entrego, lo sigo cargando. Mire, a veces podemos llegar a decir, o las personas pueden llegar a decir, no me pasa nada, ya lo superé, eso no me afecta. Pero después nuestras reacciones o la reacción de las personas muestran algo totalmente distinto, algo totalmente diferente, ¿no? Una palabra los hiere demasiado. Vio que a veces, seguramente a usted le pasó decirle algo a alguien o hacerle una broma y esa persona se enojó de más y uno le dice, che, pero por esa pavada te enojaste. No se enojó por esa pavada. En realidad ya tenía algo ella, lo que pasa que reaccionó de manera desmedida, pero porque en realidad había otra cosa. Una actitud nos desarma, una corrección nos duele como un rechazo, o un silencio nos hace sentir que nos abandonaron, ¿no? Dijimos que ya está, ya lo superamos, estamos bien, ya lo dejamos en el pasado, no pasa nada, pero después en distintas circunstancias nuestras reacciones muestran algo totalmente diferente. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta, o las personas necesitan darse cuenta que hay cosas que Dios todavía tiene que sanar en su vida, que hay cosas que todavía Dios tiene que seguir haciendo en su vida, que hay cosas que todavía Dios tiene que seguir obrando en nuestra vida. Segundo, expresar lo que nos pasa.
no alcanza solo con reconocerlo por dentro. También necesitamos llevarlo a Dios. Necesitamos poder ponerlo en palabras lo que nos pasa. Poder decirle, Señor, esto me dolió, esto me marcó, esto todavía me pesa, esto todavía me cuesta soltar. Porque, mira, hay personas que están heridas que nunca pudieron hablar lo que les pasó. Lo callaron, lo escondieron y lo minimizaron. Pero en el proceso de la sanidad, Dios también nos invita a abrir el corazón. Dios también nos invita a abrir el corazón delante de Él. Dios también nos invita a que nosotros podamos ser sinceros con Dios. Porque seguramente acá hay muchas personas que predican y enseñan la palabra de Dios y seguramente en algún momento uno ha dicho, bueno, la verdad que tenés que ser sincero con vos mismo. Con Dios no, porque Dios conoce todo. Es cierto. Y ser sincero con nosotros mismos es también decirle, Señor, esto me pasa a mí. Esto es lo que tengo, esto es lo que cargo, esto es lo que me pesa, esto es lo que por años no me dejó ser la persona que vos querés que yo sea. Y acá viene una de las cosas, a mi forma de entender, más difíciles que hay. Porque cuando hablamos del perdón, no hablamos de un sentimiento. Cuando hablamos del perdón, hablamos de una decisión. Y hace poquito me pasó a hablar con una persona y esta persona me dijo, no siento perdonar. La verdad es que cuando somos heridos, lastimados, nunca vamos a sentir perdonar. Porque de hecho en el momento que nosotros tenemos ese dolor en nuestra vida, hasta parece injusto el perdón. Hasta parece injusto tener que perdonar a alguien que nunca reconoció que se equivocó, que nunca reconoció que me trató mal, que nunca reconoció que me humilló, que nunca reconoció que me menospreció, que nunca reconoció que me lastimó y yo lo tengo que perdonar. Por eso el perdón no es un sentimiento, no es una emoción, el perdón es una decisión. Porque mire, cuando nosotros decidimos no perdonar, el dolor nunca se va a ir, siempre se va a quedar. Al contrario, hasta se va adhiriendo más a nosotros todavía. Se hace más fuerte, se hace más pesado, se hace más presente en muchas áreas de nuestra vida, aunque a veces nosotros no lo relacionemos, muchas conductas con cosas que nos pasaron o que nos marcaron cuando fuimos lastimados. Muchas veces esto se va haciendo presente en muchas áreas de nuestra vida y en muchas de nuestras conductas que nosotros inconscientemente decimos, bueno, yo soy así. Y mire, ya no solo recordamos lo que pasó, sino que cuando nosotros no perdonamos, ya no solo recordamos lo que nos pasó, sino que comenzamos a vivir condicionados por lo que nos pasó. Entonces, ahora bien, ¿qué significa perdonar? Perdonar no es justificar lo que nos hicieron. Perdonar no significa que hubo algo que a mí no me dolió. No significa negar el daño. Perdonar significa soltar. Cuando nosotros decidimos perdonar, estamos soltando aquello que nos dolió, aquello que nos lastimó. Perdón, esto es, es decir, Señor, esto a mí me dolió,
esto fue injusto, esto me marcó, pero yo no quiero seguir cargando esto. Yo no quiero seguir teniendo esto en mi vida. Yo no quiero, Señor, seguir llevando este peso en mí. Yo te lo entrego a vos, Señor. Yo no quiero que esto siga eh, interfiriendo en mis decisiones, en mis reacciones, en mi relación con mi familia, con mis padres, con mis hijos, con... Yo te lo entrego a vos, Señor. Cuarto, sostener el perdón. Ahora bien, porque puede pasar que una persona, mire, perdone sinceramente, pero después de un tiempo vuelva al recuerdo, vuelva la angustia, vuelva el dolor, vuelva la tristeza. Y eso no significa necesariamente que esa persona no perdonó de verdad. Significa que la decisión del perdón, mire, ya fue tomada, pero la herida todavía sigue en el proceso de sanidad. La herida todavía sigue siendo tratada. Entonces, no es que una persona tiene que decir, bueno, listo, perdono otra vez. Listo, sí, sí, perdono de cero, porque me volvió el recuerdo, me volvió la tristeza, me volvió la amargura, me volvió el dolor, me volvió todo, no, me volvió todo, yo pensé que había perdonado y al final no perdoné nada y sigo cargando con esto en mi vida, no, no significa eso. Mire, se trata de esto, mire, decirle al Señor, Señor, yo elijo sostener el perdón. Aunque me vuelvan los recuerdos, yo esto ya lo perdoné. Aunque me vuelva el dolor, esto yo ya lo perdoné. Yo sostengo ese perdón. Aunque me vuelva la tristeza, yo sostengo el perdón porque esto yo ya lo perdoné, Señor. Yo ya lo perdoné esto. Entonces, reconocer las dolencias, eh, poder expresar lo que nos pasa, perdonar, sostener el perdón. Cuando las cosas quieran volver a nuestra vida, sostener el perdón y decirle, Señor, esta decisión que yo tomé de perdonar, yo la voy a seguir sosteniendo. Esta decisión que yo tomé un día, Señor, para que estas cosas no dominara más mi vida, yo voy a seguir sosteniendo ese perdón. Aunque me duela, aunque hoy lo recuerde, aunque hoy me ponga triste, aunque hoy me haga enojar, yo sigo sosteniendo, Señor, la decisión que tomé de perdonar. ¿Para qué? Para no quedar atado a esa herida, para no quedar preso de esa herida, para no quedar cautivo de ese recuerdo. Yo sostengo, Señor, la decisión que un día tomé delante tuyo de perdonar. Quinto, entregar a Dios. Mira, hay cosas que nosotros no vamos a poder sanar solos. Hay cosas que no vamos a poder cargar solo, no las vamos a poder seguir sosteniendo con nuestras fuerzas. Hay cosas, hay dolores que necesitan ser puestos en las manos del Señor. Mire, entregar a Dios es decir, Señor, yo ya no quiero controlar esto. Señor, yo ya no quiero cargar esto. Yo ya no quiero vivir atado a este recuerdo. Yo ya no quiero vivir atado a este dolor. Yo te lo entrego, Señor. Porque si yo no lo entrego, lo sigo cargando. Un día me vino a la mente esto ahora. Estaban en una clase y un maestro agarra un vaso de agua y le dice a un alumno que lo llenó por la mitad y le dice al alumno que lo tenga así con el vaso, con el brazo extendido, tenga ese vaso de agua. Y le pregunta al alumno, ¿cuánto pesa?
Y el alumno dijo, la verdad que no pesa nada, un vaso de agua. Y le dijo que lo tenga hace un tiempo. Y al tiempo le dijo, ¿y cuánto pesa? Y ahora pesa más, porque hace ya bastante que lo tengo cargando. Entonces, las cosas que nosotros cargamos, aunque por un momento parece que no, o que al principio lo podemos llevar, o que al principio lo podemos sostener, o que al principio tenemos la fuerza para llevarlo nosotros, llega un momento que de tanto cargarlo, eso se va haciendo más pesado. Por eso nosotros tenemos que entregar a Dios. Por eso nosotros tenemos que llevarlo a Dios. Por eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Todos nosotros. Reconocer nuestras dolencias, expresar lo que nos pasa, perdonar, sostener el perdón, entregar a Dios, renovar la mente con la verdad de Dios. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces una herida deja una mentira instalada en la mente. Una herida deja una mentira instalada en nuestra mente. Por ejemplo, una herida nos puede decir no vales nada, no sos suficiente, nadie te va a amar, siempre te van a abandonar, no servís para nada, no sé para qué naciste, no sé para qué te tuvimos. Una herida puede dejar instalada en nuestra mente una mentira. Ahora bien, ¿qué nos dice la verdad de Dios? Dios dice, sos mi hijo, sos mi hija, te amo, nunca te abandoné, tengo propósito con tu vida, tengo planes para tu vida, estoy sanando tu corazón, todavía tengo propósito para vos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer es renovar la mente con la verdad de Dios. Hay heridas que recibimos que han instalado mentiras en nosotros y nosotros necesitamos reemplazarla con la verdad de Dios. 7. Alinear nuestras emociones con la verdad, porque no siempre vamos a sentir inmediatamente lo que creemos. A veces creemos que Dios nos ama, pero todavía nos sentimos rechazados. Creemos que Dios nos perdona, pero todavía podemos sentir culpa. Creemos que Dios está con nosotros, pero todavía tenemos miedo. Por eso, el proceso de sanidad muestra emociones, nuestras emociones también necesitan ser guiadas a la verdad de Dios. No vivimos solo por lo que sentimos. Aprendemos a caminar por lo que Dios dice de nosotros. Y esta es una de las áreas más difíciles, llevar nuestras emociones a Dios, llevar nuestras emociones a la palabra de Dios, alinear nuestras emociones y nuestros sentimientos a la palabra de Dios para que puedan ser guiadas también por el Espíritu de Dios. Nos vamos a tomar 10 minutos, son y media, 10 minutos y continuamos. Continuamos enseguida porque quiero ver si puedo llegar, por favor, ¿eh? 10 minutos, así me da el tiempo. Listo. Ok. Hermanos, mientras que usted puede ir al baño o puede preparar un mate, lo que sea, déjeme aprovechar este momento para dar algunos anuncios, algunas cosas importantes. Sí, vamos a dejar de compartir, ahí dejamos de compartir.
A ver, bien, a ver. Les quería decir que em, les quería comentar que nosotros tenemos organizado un una escuela de formación intensiva para el mes de julio. Es la escuela en donde se está trabajando muy bien. Estuvimos haciendo hasta ahora 9 escuelas, 9 temporadas de escuela de formación intensiva. Es una semana que se va a desarrollar en la ciudad de Paraguay. Sí, perdón, en el país de Paraguay, en la ciudad que queda en el límite entre Brasil, sí, en la triple frontera que se llama Ciudad del Este. Ahí se va a estar llevando adelante. Así que es para todas las personas de un encuentro con Dios. Obvio que hay un cupo limitado, pero que quieran formarse dentro de la escuela con duración de una semana completa. No es solamente para jóvenes, esto es para adultos, puede ser pastor, líder, obrero, que quiera ir a formarse en la posibilidad que tiene de ir y ser parte de este tiempo de formación. Es a nivel internacional porque es ahí, pero también porque se trabaja en la zona de la frontera de Brasil, en Foz de Iguazú y también en Puerto Iguazú, Argentina. Así que los queremos alentar a que puedan ser parte de este tiempo eh, y tiene un costo, tiene una inversión de $150, es el costo de lo que es el hospedaje allí en la ciudad de Ciudad del Este y luego también se cubre todo lo que es alimento y todos los movimientos evangelísticos de esa semana. Comienza un sábado 25 de julio a las 6 de la tarde y finaliza un viernes a la noche, nada más que al día siguiente se pueden quedar a dormir y también si tienen necesidad se pueden quedar a dormir el mismo sábado también por si las dudas que los viajes son recién el domingo por la mañana o por la tarde. Eh, Todo lo que es el traslado corre por cuenta de cada uno de los que quieran participar. Así que les queremos alentar, ya tenemos un cupo cubierto, quedan algunos cupos para aquellos que están interesados a ser parte de esta nueva forma, esta nueva metodología. También quiero alentar a los pastores, porque la verdad que es un tiempo muy bueno de preparación personal. Realmente abre la mente y cuando se nos abre la mente se nos abre el corazón. Así que los quiero alentar a poder ser parte de la EFI Internacional Ciudad del Este, Paraguay. Así que les cuento que hay gente que ya sacó los boletos. Aunque usted no lo crea, el grupo más grande es el de Bariloche, que tienen doble viaje en avión, pero los quiero alentar, animar a que puedan ser parte de de este proyecto EFI Internacional Ciudad del Este Paraguay. Nada más, hermanos, así que seguimos, pueden hacer lo que tienen que hacer, todavía tenemos unos minutitos libres. Y si alguno quiere hacerme una consulta, me lo hace. Disculpen una cosita que anoté acá también para decirles con respecto y con relación a la clase, ¿sí? Que tiene que considerar importante.
Eh, Cuando nosotros les pasamos el enlace de la clase, el enlace es para los alumnos, ¿sí? Esto usted no puede estar pasando, no tiene nada que ver con la enseñanza. Si usted quiere, usted dar estas enseñanzas después dentro de la iglesia, una bendición. No pasa nada, es la idea que usted pueda compartir, pero la intencionalidad, hermanos, es que podamos, hermanos, en este tiempo considerar importante, sí, que no se tienen que pasar los enlaces a otras personas que no son alumnos, ¿sí? Lo hablo con relación al YouTube. Una vez que subimos el YouTube, solamente es para los alumnos del instituto, ¿sí? Por eso lo cerramos a grupo privado, no es que ustedes lo abren y lo encuentran en, en YouTube en forma pública, sino que es para el grupo exclusivo del instituto, ¿sí? Respetando las líneas y respetando también a los mismos alumnos que se anotaron y, y también invirtieron en las clases. Eso es un detalle que nos dimos cuenta el año pasado que pasaba, que había personas que yo vi esa clase, yo la vi, pero vos no sos alumno del instituto. No, a mí me pasaron el enlace y vi las materias. De todas maneras, hay un temita también que hay un reconocimiento cuando se entregan los diplomas a todos aquellos que terminan legalmente porque hacen las entregas de las tareas, hacen la evaluación. Para llegar a la evaluación es importante hacer las 6 tareas que les vaya pasando el pastor Sergio, ¿sí? Quiero hacer mención que hay alumnos, hermanos de Temperley, de Monte Grande, de Rosario, está la pastora Leticia, de Temperley, estoy mirando las caritas. Sonrían, sonrían. Está Miguel Camaño de Jujuy, gloria a Dios. Están la pastora Romina del Dorado, gloria a Dios, primera vez que logramos tenerla, gloria a Dios, qué bendición. Está también Felicitas, su mamá, bueno, alumna ya, gracias a Dios, hace rato que viene estudiando con nosotros. La pastora Inés está de Temple, está Paola y está Héctor de Ministro Rivadavia. Gloria a Dios. Está Dalma Falcón también de Rosario. Está Mayra y Alejandro de Mar de Plata. Gloria a Dios. Está Maite de Montegrande. Está eh, Ludmila de la Gloria, Natalia Ívalo de Jahuel, Álvaro Holguines de Bariloche, Jessica Ruperto, Montegrande, Roxana de La Gloria. A ver si puedo seguir mirando y saludando a la pastora Inés Gabriel Silva, eh, bueno, Norma Salazar del Dorado, gloria a Dios. Una bendición, ex alumna de la clase también. Bueno, y les cuento que muchos por ahí no están porque también lo van a hacer por YouTube. Ah, Lidia Sotelo, está también Marcela Romero, que lo está haciendo con Ana Salvatella. eh, bueno, está Kiara Orellana acá al lado mío. Así que también con relación a eso, les, les presento a la Secret. ¿Dónde está la Secret? Vení. Ella es la que manda los cartelitos, la que se encarga de, de la... Bueno, espera que salgo yo de imagen. Ahí está. Oli. Bueno, ella es la que se encarga de todo lo que es la cobranza. Ella es la que va a hacer... em, Morosos incobrables va a ser ella la persecuta, yo no voy a tener nada que ver, va a ser ella el trabajo ese. Así que le doy gracias a Dios por esta oportunidad, esta materia está buenísima. En este preciso momento están llevando adelante
también esta introducción bíblica. Les cuento que lo está llevando adelante la hermana Natalia Benítez, es nuestra primera alumna del instituto. Ella nunca estuvo en otro instituto, se formó hace muchos años, viene haciendo todas las materias, todas, 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 y se preparó. Voy a decir que fue una de las mejores alumnas del instituto y hoy está llevando adelante la materia Introducción Bíblica, ¿sí? Eh, por lo que veo, yo la estoy mirando acá por el otro celular, estoy viendo que va muy bien. Así que agradecida a Dios. Si hay alguien, hermanos, que quiere sumarse, una semana más se da la posibilidad de que se agregue. Ya después del otro lunes ya no se puede agregar más nadie, porque en esta semana le podemos pasar al YouTube y se puede agregar. Pero si hay alguien que quiere que alguno de su iglesia se agregue, porque le parece que le va a hacer muy bien esta materia, que lo pueda hacer. Amén. Bueno, eso solo y eso mucho. Gloria a Dios. Bueno, pastor, cuando me digas. Seguimos. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, dijimos reconocer las dolencias, expresar lo que nos pasa, perdonar, sostener el perdón, entregar a Dios, renovar la mente con la verdad de Dios y alinear nuestras emociones con la verdad. Octavo, caminar en libertad. La sanidad interior no termina solamente cuando uno reconoce una herida. Dios sana, pero para que nosotros podamos vivir de otra manera diferente a la que estábamos viviendo, para que reaccionemos distinto, para que sirvamos desde otro lugar, para que podamos amar sin estar a la defensiva, para confiar sin esperar lo peor, para dejar de vernos desde la herida y empezar a vernos desde la verdad de Dios. Hay algo que tenemos que entender, la libertad no siempre aparece de golpe. Muchas veces se camina paso a paso. Lo importante de esto es que en cada paso Dios también es parte de esa sanidad. Dios está en cada paso que nosotros vamos dando para poder llegar a la sanidad y a la libertad. Porque imagínense, si yo digo que yo soy sano, que Dios hizo una obra en mi vida, que Dios me sanó, me restauró, me libertó, pero sigo viviendo o reaccionando como reaccionaba antes. Eh, Pastora Valeria, tenés el micrófono prendido. Mire, sí, hay alguien que tiene el micrófono prendido ahí. Les digo porque como yo tengo auriculares me rompe los oídos cuando uno prende el micrófono. Cuando Dios nos sana es para que nosotros vivamos de una manera diferente, reaccionemos diferente, hablemos diferente, pensemos diferente, nos miremos nosotros mismos diferente, ¿no? Y Dios está en cada paso. Mire, Dios sana, Dios venda, Dios restaura. Y en ese proceso, Él nos enseña a vivir ya no más desde la herida, sino desde la sanidad que Él está haciendo en nosotros. Mire, ahora vamos a ver una historia, es un ejemplo bíblico que creo que viene justo para este tema. Quiero que hablemos acerca de Mefiboset. Yo creo que la gran mayoría conoce la historia. Era nieto de Saúl, hijo de Jonathan. Cuando él era chico, una caída
lo dejó lisiado, él vivió marcado por la pérdida, por el miedo, por el exilio. Y cuando David lo llamó para restaurar su vida, él respondió de esta manera. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 8. Mire, esta frase nos muestra algo muy profundo. David lo estaba llamando a la mesa del rey, pero Mefiboset seguía viéndose desde la herida. David lo veía como el hijo de Jonathan. David lo veía como el heredero de una promesa. David lo veía como alguien digno de restauración. Pero ¿cómo se veía Mefiboset? Como un perro muerto. O sea, en esta historia hay algo muy fuerte, ¿no? Que no solamente se veía desde su herida, sino que él también esperaba lo peor. Porque, mire, cuando el rey lo mandó a llamar, él no pensó, me va a restaurar, me va a honrar, me va a devolver lo que es mío. Él no pensó en nada de eso. Él seguramente sabe qué pensó, me llegó el momento, me van a juzgar, me van a condenar, me van a matar, porque en aquella época, cuando un rey llamaba a alguien de la descendencia del rey anterior, normalmente no era para bendecirlo, era para eliminarlo. Entonces, Mefiboset no solo tenía una herida en su cuerpo, tenía una herida en su historia, en su identidad, y tenía una herida en su expectativa. Por eso él esperaba lo peor. Por eso cuando llega delante de David no se presenta él con confianza, se presenta con miedo, esperando lo peor. Por eso él dice, ¿qué tienes conmigo que soy un perro muerto? O sea, no solamente él se vio desde la herida, sino que él pensaba que ya nada bueno le podía pasar. Y esto muchas veces le pasa a los cristianos. Y esto muchas veces nos puede pasar inclusive a nosotros. No solamente vemos desde la herida, también podemos empezar a esperar lo peor. Esperamos rechazo, esperamos abandono, esperamos que las personas nos fallen, esperamos que algo salga mal, esperamos que Dios no haga nada. Es como el que le preguntan, ¿y cómo estás? Bien, pero ya se me va a pasar. Uno, no solamente uno mira desde su herida, sino también espera lo peor. Y aunque Dios esté preparando algo bueno, el corazón herido siempre se prepara para algo malo. Siempre va a estar esperando algo malo. Que lo defrauden, que lo traicionen, que lo dejen, que no lo tengan en cuenta. Aunque Dios esté preparando cosas buenas, uno siempre está esperando lo malo. Por eso la sanidad interior no es solo sanar el pasado, también es sanar las expectativas que uno tiene. Es dejar de esperar lo peor para empezar a confiar en Dios, para empezar a confiar que Dios puede hacer algo bueno en la vida, en la familia, en los hijos, en los hijos. O sea, no solamente esperar lo malo, sino que cuando Dios sana las expectativas, nosotros empezamos a confiar y a esperar lo bueno de Dios. Mira, David, cuando llamó a Mefiboset, lo llamó para restaurarlo.
Pero Mefiboset llegó esperando ser destruido. Mefiboset llegó creyendo que él no era digno de estar ahí, que no era digno que el rey hiciera algo. Por eso él dice, ¿qué tienes con este perro muerto? Mire, y a veces Dios está llamando a las personas para algo nuevo, pero nosotros llegamos con temor e inclusive pensando que nos va a salir mal. Yo no sé si alguna vez le dijeron para hacer algo y usted dijo, no lo voy a hacer porque me va a salir mal, y no lo hizo. O no lo hizo porque se creía que no estaba a la altura o que no estaba capacitado, que se miraba de ese lugar y no, no, yo no, mejor no, porque me va a salir mal, porque no sirvo para eso. Por eso nosotros necesitamos que Dios sane, no solo lo que vivimos, sino también cómo esperamos vivir lo que viene. Porque muchas veces las heridas no se quedaron en el pasado. Muchas veces las heridas cuando siguen activas en nuestra vida, las llevamos al presente y siguen teniendo poder sobre nuestra vida, sobre nuestra identidad en Cristo, sobre nuestras decisiones, sobre las reacciones, sobre los pensamientos. Siguen operando escondidas dentro de la persona, pero siguen operando, siguen siendo parte. No importa hace cuánto tiempo atrás pasaron, siguen influyendo en la vida de la persona. Mire, la sanidad interior también es permitir que Dios sane la manera en que nos vemos a nosotros mismos y la manera en que miramos lo que viene. Ahora bien, ¿qué es la sanidad interior? La sanidad interior es la obra de Dios en nuestro mundo interior. ¿Qué es la sanidad interior? La sanidad interior es la obra de Dios en nuestro interior. Es cuando Dios empieza a tocar pensamientos, recuerdos, emociones, reacciones, temores, culpas, rechazos, inseguridades y dolores que fueron quedando a lo largo de la vida en nuestro interior, que fueron quedando dentro de nosotros. Es cuando Dios no solo perdona nuestros pecados, sino también restaura lo que fue dañado en nuestra alma, lo que fue dañado en nuestro interior. Mire, porque cuando nosotros venimos a Cristo somos perdonados, somos hechos hijos de Dios, somos hechos nuevas criaturas, pero eso no significa que automáticamente todas nuestras emociones, recuerdos y formas de reaccionar sean alineadas a la voluntad de Dios. No significa que todo eso pase de inmediato. Acepto a Cristo en mi corazón y todo mi interior se ordenó, mis pensamientos se ordenaron, mis recuerdos se alinearon y todo fue sanado y ordenado en mi interior. No, muchas veces lleva tiempo, lleva procesos. Mire, porque hay personas que son salvas, pero que están heridas. Hay personas que están llenas de dones, talentos, y aún así viven con temor. Hay personas que sirven en la iglesia, pero en sus hogares se sienten rechazadas. Hay personas que aman a Dios y aún así todavía viven con culpa. Hay personas que predican fe, hay personas que hablan de esperanza y sin embargo cuando pasan algún momento difícil en su vida, siempre esperan lo peor.
siempre están esperando que el resultado va a ser malo. Hay personas que ayudan a otros, pero no saben pedir ayuda. Hay personas que ayudan a los demás, pero no saben pedir socorro cuando hay cosas dentro suyo que no están funcionando de la manera correcta. Y Dios quiere trabajar ahí, en esas áreas de nuestra vida, en esas partes de nuestra vida, en donde quizás los demás no lo ven, pero nosotros a veces sí sabemos que están en nosotros. Mire, la sanidad interior es dejar que Dios alinee nuestro interior a la verdad de su palabra. Cuando todo nuestro interior se alinea a la verdad de la palabra de Dios, lo que Dios dice que somos. Porque mire, yo he conocido a personas que aunque uno le dice, vos sos un hijo de Dios, había una voz dentro suyo que decía, a mí Dios no me ama. Personas que uno le puede decir, mira, Dios tiene planes con tu vida y adentro suyo hay una voz que le dice, vos no te va a querer nadie. Porque una cosa es lo que pasa fuera nuestro, pero otra cosa es lo que pasa en nuestro interior. Y Dios es el Dios que trabaja en el interior del hombre. A Dios le interesa lo que hay en nuestras vidas, lo que hay en nuestro corazón. Ahí es donde Dios trabaja. Como dije al principio, no sé si usted recuerda, para mí la sanidad interior es una de las cosas más importantes en el caminar cristiano. Es una de las cosas más importantes en la vida cristiana, como la doctrina, como la santidad, la sanidad interior es una de las cosas más importantes que nosotros no podemos dejar y tampoco podemos decir, no es para mí, porque yo hace años que estoy en Cristo. He conocido personas, eh, les voy a contar un testimonio, hace algunos, hace, no sé, 2, 3 años me habían invitado a predicar a una iglesia. Eh, de otra denominación, una iglesia acá en Santa Fe. Yo recuerdo que prediqué ese día prediqué acerca de la mujer que tenía el flujo de sangre. Al final de este texto dice que la mujer se postró delante del Señor y le dijo toda la verdad. Así termina el pasaje. Y ella le dijo toda la verdad. Yo conté mi experiencia con respecto al abuso que yo había sufrido cuando era chico y cómo Dios había obrado y cuánto tiempo había cargado todo esto en mi vida. Pero yo terminé con esa frase. A, a los 2, 3 días me suena el teléfono y el pastor de esta iglesia me manda a llamar y me dice, Sergio, yo quiero tener una charla con vos, me dice. Así que, bueno, está bien, no hay problema, así que yo voy, nos juntamos y él me dice, mira, yo la verdad es que escuché tu testimonio, me dice, pero escuché algo que vos dijiste al final cuando leíste la palabra, que la mujer habló todo. A la mujer dijo toda la verdad al Señor. Y me dice, mira, y yo cuando fui chico fui manoseado, me dice él. Pero nunca se lo había contado a nadie, dice. Y le estoy hablando de un hombre que tiene un ministerio muy grande acá en Santa Fe. Pero yo escuché eso y dije, yo necesito hablarlo, necesito contarlo. Y yo, la persona que con la que yo tuve esta experiencia me dice, ¿está sentada en la iglesia? Yo soy pastor hoy de esa persona, pero yo nunca había hablado lo que me pasó. Así que quería hablarlo con vos, me dice, así que hablamos, oramos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos tener cosas en nuestra vida, cargarlas durante muchos años y aún así ministrar. Ese día que él escuchó esa palabra, Dios le dijo, tenés que hablar. Y él lo habló. Y ese hoy él es pastor de esta persona. Pero él nunca lo había hablado. Y creía que ya estaba, que había quedado en el pasado, que había, como a veces nos puede pasar a nosotros, que decimos hay cosas que dejamos en el pasado.
pero no quiere decir que haya cosas que nos hayan pasado hace muchos años que hoy nos sigan influenciando en nuestro presente. Entonces, como dije hace un ratito, muchas veces una herida instala una mentira, ¿no? Por ejemplo, una traición puede instalar una mentira de nadie es confiable. Un rechazo puede instalar la mentira de no soy suficiente. Una pérdida, ¿no? Puede instalar la mentira de Dios se olvidó de mí. Un fracaso puede instalar la mentira de yo no sirvo para nada. Una palabra dura que uno recibe puede instalar una mentira, como por ejemplo, yo nunca voy a cambiar. Siempre una herida instala una mentira y nosotros tenemos que cambiar esa mentira por una verdad de Dios. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando una mentira se instala en el corazón de una persona, empezamos a vivir como si esa mentira fuera una verdad. Toda mentira que nosotros guardamos en nuestro corazón y la llevamos por largo tiempo en nuestra vida, llega un momento que comenzamos a vivir como si esa mentira que se instaló fuera una verdad en nuestra vida. Y nos define, y nos limita, y nos condiciona para que nosotros seamos en realidad lo que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la sanidad interior no es solo llorar una herida, ¿no? La sanidad interior es permitir que la verdad de Dios reemplace la mentira que esa herida dejó. La sanidad interior es permitir que la verdad de Dios reemplace la mentira que esa herida dejó. Ahora bien, ¿quiénes necesitan sanidad interior? Una respuesta simple, todos. No porque todos están destruidos, no porque todos estén mal, no porque todos no pueden servir, sino porque en algún momento de nuestra vida todos hemos sido marcados por experiencias, por palabras, por pérdidas que no esperábamos, por decepciones, por procesos que dejaron marcas profundas en nuestro interior. Entonces, ¿quiénes necesitan sanidad interior? Todos, todos, todos necesitamos que Dios obre en nuestro interior, todos necesitamos que Dios transforme nuestro corazón, todos necesitamos que Dios gobierne en nuestro corazón. Mire, ¿quién necesita sanidad interior? El que fue traicionado, el que fue abandonado, el que fue humillado, el que se sintió usado, el que fue ignorado, el que tuvo que ser fuerte por demasiado tiempo. Y cuando anotaba esto me venía a la mente cuántos, cuántos hijos mayores tuvieron que ser padres de sus hermanos, porque sus hermanos, sus padres no cumplieron ese error y llevaron ese peso durante tantos años. Y tuvieron que ser fuertes cuando no lo eran, y tuvieron que ser sabios cuando no lo eran, y tuvieron que ser fuertes por mucho tiempo. Llega un momento donde esas personas también necesitan ser sanadas. El que nunca pudo expresar lo que le pasó porque no encontró palabras, porque no supo expresar y poner en palabras el dolor, que sí sabía, sí sabe lo que le pasó, pero no pueden poner en palabras el dolor que siente. El que siempre tuvo que sostener a otros, los hijos que tuvieron que ser padres,
Porque hay hijos que tuvieron que ser padres, tuvieron que criar a sus padres. El que sonríe, pero que en realidad carga angustias viejas. El que no sabe dar y recibir amor sin desconfiar. El que reacciona desde el enojo cuando en realidad está dolido. El que siempre se exige demasiado porque siente que nunca alcanza. La persona que busca constantemente aprobación en el servicio. Y cuando no le dicen qué buen trabajo que hiciste, mira qué bueno lo que hiciste, como que se bajonea. El que no puede descansar porque siente culpa si no hace algo. Y fíjese si todo lo que todo lo que puede necesitar sanidad interior en la vida de una persona. También puede necesitar sanidad interior aquellos que dicen, bueno, yo ya estoy bien, yo ya no necesito. Ya está. Dios ya me sanó a mí, ya está, yo ya no necesito. Porque mire, a veces estar bien no significa estar sanos. Es algo diferente. A veces simplemente significa que aprendimos a no sentir. Y como no sentimos ya ese dolor, creemos que estamos bien. A veces significa simplemente que las personas enterraron algo para olvidarse, para no sentir. Y se acostumbraron a vivir. Y como no sienten, creen que ya no está más en su vida. Pero Dios, mire, Dios no quiere que simplemente aprendamos a sobrevivir nuestras heridas. Dios quiere sanar las heridas. Porque inclusive siendo cristianos, inclusive siendo maestros, pastores, líderes, evangelistas, inclusive así podemos vivir heridos, podemos tener una vida cristiana herida. Ahora, ¿por qué es importante estar sanos por dentro? Porque lo que no se sana siempre se termina filtrando en nuestras palabras, se filtran nuestras reacciones, se filtran nuestras relaciones, se filtran nuestra forma de servir, se filtran nuestra manera de obedecer, se filtra en nuestra imagen de Dios, en cómo nosotros vemos a Dios. Podemos ver a Dios como Señor, podemos ver a Dios como Salvador, podemos ver a Dios como sustentador, pero hay personas que no pueden ver a Dios como Padre, porque sus padres quizás los abandonó, porque nunca conocieron a sus padres. Y cuando nosotros no sanamos nuestras heridas, esas cosas se empiezan a filtrar y se pueden filtrar inclusive en cómo nosotros vemos a Dios, en la imagen que tenemos de Dios. Mire, una persona herida puede interpretar una corrección como un rechazo. Puede interpretar el silencio como abandono. Puede interpretar límites como falta de amor. Puede interpretar la indiferencia como una amenaza. Puede interpretar la demora de Dios como un castigo. Dios me está castigando por algo. Por eso las personas, por eso nosotros necesitamos sanidad interior. Porque siempre la herida distorsiona como nosotros vemos. Siempre la herida distorsiona la mirada que tenemos de las cosas. Y cuando la mirada está herida, todo se ve desde un lugar
equivocado. Cuando nosotros tenemos heridas, siempre vemos las cosas desde un lugar equivocado. Mire, por ejemplo, si yo tengo una herida de rechazo, puedo sentirme rechazado, aunque nadie me esté rechazando. Pero como alguna vez fui rechazado y no sané eso en mi interior, entonces cualquier cosa puede hacerme sentir que me están rechazando, aunque nadie me rechace. Si tengo una herida de abandono, puedo sentir que Dios me dejó, aunque Dios esté trabajando en mi vida, aunque Dios esté caminando al lado mío. Si yo tengo una herida de abandono, puedo sentir que Dios me dejó. Si tengo una herida de traición, si alguna vez me traicionaron, puedo desconfiar incluso de las personas que me aman. Por eso es importante que nosotros le podamos permitir a Dios que Él obre, que Él trabaje en cada una de nuestras vidas. Por ejemplo, si yo tengo una herida de culpa, puedo servir intentando pagar algo que Cristo ya pagó. O sea que en realidad lo que hago lo hago porque siento una culpa en mi interior. Y lo que hago nace desde la culpa, cuando el Señor ya pagó esa culpa. ¿Por qué necesitamos entonces sanidad interior? Porque Dios no quiere que vivamos reaccionando desde las cosas que nos pasaron, desde lo que nos pasó. Dios quiere que nosotros vivamos respondiendo desde lo que Él hizo, de lo que Él hace, de lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso nosotros necesitamos sanidad interior. Por eso al principio dije, si usted recuerda, que no solamente Dios ve lo que hacemos, Dios también ve desde dónde lo hacemos. Y Dios no quiere que las cosas que nosotros hagamos para Él nazcan desde una herida, sino más bien que quiere que las cosas que nosotros hagamos para Él nazcan desde la obra de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque, mire, hay una verdad. Para ministrar a otros, nosotros también tenemos que dejarnos ministrar. Y esto es algo que nosotros lo tenemos que grabar en nuestra vida. Para ministrar a otros, también necesitamos dejarnos ministrar. Esto es fundamental. Nosotros no podemos decir, yo ya estoy sirviendo a Dios, ya no necesito que Dios haga más nada en mi corazón. Nosotros constantemente somos los que más tenemos que llevar a Dios, a la presencia de Dios, nuestro corazón. Y decirle, Señor, no permitas que lo que yo estoy haciendo para vos nazca desde una herida, nazca desde el enojo, nazca desde el dolor, nazca desde el rechazo, que no nazca desde la culpa, que todo lo que yo estoy haciendo para vos nazca de la obra del Espíritu Santo en mi corazón. Los que ministramos necesitamos dejarnos también ministrar. Esto es fundamental en nuestras vidas. Mire, este estudio yo sé que es para personas que están sirviendo y por eso yo la verdad que quiero hablar con mucho cuidado, con mucho respeto, porque sé que lo que hacen para Dios lo hacen con mucho amor. Y hay personas acá escuchando que para mí son ejemplo y que caminan hace mucho más años que yo en los caminos del Señor y que tienen mucho de Dios para dar y que tienen mucho de Dios para brindar y que para mí yo tendría que estar aprendiendo de ellos en este momento. Por eso yo quiero decir las cosas que digo con mucho respeto, con mucho cuidado, porque la verdad que servir a Dios es algo hermoso.
Pero servir heridos puede volverse una carga, puede volverse algo muy pesado para nosotros. Porque si yo sirvo desde una herida de aprobación, siempre voy a necesitar que me vean todo lo que hago. Voy a necesitar que la gente me vea, voy a necesitar que la gente me reconozca, voy a necesitar que la gente me diga qué bien, qué lindo lo que vos hacés. Y cuando no lo haga, me voy a poner mal. Si sirvo desde una herida de rechazo, mire, me voy a quebrar cada vez que alguien, por ejemplo, no me valore. Si yo sirvo desde una herida de abandono, voy a sentir que estoy solo, aunque capaz que alrededor mío hay un montón de gente, pero me voy a sentir solo. Por eso es importante que nosotros, como siervos, como servidores del Señor, podamos constantemente llevar nuestro corazón a la presencia de Dios. Por ejemplo, si yo tengo una herida de culpa, voy a hacer las cosas para sentir que Dios no está enojado conmigo. Entonces todo lo hago para que Dios no se enoje conmigo, porque en realidad quizás tengo culpas en mi vida. Y si sirvo de una herida de temor, voy a controlar todo para que nada salga mal. Qué importante que es. Por eso Proverbios no nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué importante que es, mujeres, hombres de Dios que están escuchando, que nosotros constantemente podamos llevar nuestro corazón a Dios, que podamos decirle al Señor que constantemente Él nos ayuda a discernir para que nosotros no dejemos entrar nada en nuestra vida. Porque hoy dije, y lo vuelvo a repetir, todos hemos venido seguramente cuando llegamos al camino del Señor con algo en nuestro corazón que Dios tenía que hacer y que Dios tenía que sanar. Pero también en nuestro caminar cristiano también podemos ser heridos. Podemos ser heridos por nuestros amigos en el Señor, podemos ser heridos por siervos, por consiervos, por las personas, podemos sufrir heridas. Y si nosotros las vamos guardando sin darnos cuenta, esas cosas empiezan a afectar nuestra vida y empiezan a afectar cómo nosotros vemos a los demás, cómo nosotros nos vemos a nosotros, e inclusive afecta hasta cómo nosotros reaccionamos. Hay personas que son muy tranquilas, pero si guardan cosas, un día pueden reaccionar con violencia, no porque sean violentas, sino porque guardaron cosas en su vida. Mire, el servicio a Dios no puede ser un escondite, no puede ser un lugar donde yo tapo lo que, lo que tengo en mí. No puede ser un lugar donde yo tapo lo que no quiero mirar. Yo no puedo usar el servicio de Dios. Mire, hace un tiempo enseñé algo acá. Esto es muy cortito, porque me vino un pensamiento y lo compartí. Hay personas que aman más lo que hacen para Dios que a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que hacen para Dios lo hacen sentir bien, se sienten importantes, se sienten valorados, se sienten que son útiles, pero a la hora de amar a sus hermanos o amar a las personas, tienen una gran deficiencia. Entonces, ¿qué quiero decir esto? La Biblia dice, ¿no? Que si el que ama a Dios tiene que amar también a su hermano, porque el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Entonces, a veces hay personas que usan más el servicio a Dios para tapar sus heridas que para en realidad servir a Dios. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón de que estas cosas no sucedan a nosotros, porque no tiene que ser el modo de ganarme el amor de Dios. Ya Dios nos ama y Dios quiere trabajar en nuestra vida. Servimos, ¿por qué servimos a Dios? Porque Cristo nos salvó. Yo no sirvo a Dios para pagarle de alguna manera lo que Él hizo en mí. Yo sirvo a Dios porque Él me salvó.
Ahora, si yo creo que tengo que servir a Dios para pagarle a Dios lo que Él hizo, estoy sirviendo a Dios desde un lugar equivocado. Yo sirvo a Dios porque Dios me salvó, me sanó, me restauró y Él trabaja en mi corazón. Necesitamos servir a Dios desde una identidad en Cristo y no desde una herida. Que Dios los bendiga mucho en esta noche. Si alguno tiene alguna duda, le quedó alguna pregunta en el tintero, si cuando tiene que hacer las tareas, hay alguna pregunta que no entiende y antes de contestarla me quiere hacer una preguntita, me manda un mensaje, yo no tengo problemas. Eh, espero que esta clase sea de bendición para cada uno de ustedes, como lo es para mí. Entendí la importancia entendí la importancia de la sanidad interior el día que me rompí por dentro. No cuando llegué al Señor, aunque llegué todo roto al Señor, pero cuando pasó lo que pasó con mi hijo y mi mundo se rompió en mil pedazos, ahí yo entendí lo importante de la sanidad interior. Porque aunque seguí sirviendo a Dios y seguí haciendo todo lo que me correspondía hacer como pastor, inclusive como papá y como esposo, inclusive riendo por fuera, en mi mundo interior era toda oscuridad, no había luz. Se había hecho añicos por lo que había pasado y ahí entendí la importancia de vivir sanos en el camino del Señor y conocí a Dios, al Dios que me acompañó, que me acompaña y que me sigue acompañando. Conocí al Dios que me vendó y que cada tanto venía y cambiaba mis vendas, porque cuando me pasó esto, yo lo recuerdo bien, yo seguía administrando y por momentos cuando me quedaba solo y no estaba haciendo nada y no estaba ocupado en algo, me venían todos los recuerdos que me amargaban la vida y venía una voz que me decía, Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y esa voz venía constantemente a mi cabeza hasta que un día pude decir, sí, Señor, no me voy a hacer el fuerte, no me voy a hacer el que yo no, yo necesito abrirte mi corazón, Señor. Necesito que vos me ayudes a sanar, a sacar mis culpas, porque sentía que había fallado como padre, sentía que había fallado como esposo, sentía que había fallado, que tenía que cuidar a mi hijo y no lo hice, sentía que Dios me había abandonado porque no había estados, un montón de cosas que yo tenía en mi mente que me di cuenta que todas esas cosas lo único que estaban haciendo era eh, amargar mi vida. Inclusive me paraba y predicaba esperanza, me paraba y predicaba amor, me paraba y predicaba perdón, pero dentro mío era una realidad totalmente distinta, una realidad totalmente diferente, una realidad totalmente oscura, hasta que pude decirle, sí, Señor, yo necesito que vos hagas algo en mí, necesito perdonar y perdonamos al chico con lo que pasó el problema, oramos por él, lo bendecimos, y ahí comenzó Dios a tratar con mi vida. Así que para mí es un tema que me gusta, es un tema que me atrapa, el tema de la sanidad interior, y espero, bueno, que sea de bendición para cada uno de ustedes. Me gustaría orar antes de despedirme, antes de dejarlo con la pastora Cristina, me gustaría hacer una oración y que cada uno de nosotros podamos decirle, Señor, examina mi corazón y si hay cosas que no tienen que estar en mí, te pido que tú me ayudes a poder entregártelas. Oramos.
Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta noche por esta clase, Señor. Nos habla de algo muy especial, Señor, que por fuera podemos parecer una cosa y por dentro ser otra cosa totalmente diferente. Señor, en esta noche, Señor, cada uno de los que están escuchando, Señor, sé que son siervos, siervas de Dios, sé que trabajan en tu obra, sé que te aman, Señor. Te pido que cada uno de nosotros podamos llevar nuestro corazón delante tuyo y decirte, Señor, que si hay cosas en nosotros que no tienen que estar en nosotros, que te las podamos entregar, Dios amado. Gracias te doy en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga mucho. Y 26, pastora. Eh, 4 minutos antes. Pensé que me iba a pasar. No quería que me reten. Dios le bendiga mucho. Bueno, muchísimas gracias, pastor. Gracias, hermanos, por su tiempo. Que tengan una buena noche. Y bueno, y todos aquellos que lo van a ver por YouTube también, que puedan ser bendecidos, ¿sí? Eviten estar con mucho ruido alrededor. Traten de que esta materia la puedan hacer en un lugar tranquilo, y escuchando y entendiendo todos los detalles. Que Dios les bendiga a todos. Que tengan una buena noche. Bendiciones y ahí le vamos a mandar la tarea.